Bueno, vamos a continuar con la clase, muchachos. Ahora vamos a entrar a lo que es la materia de Historia de México 2. Y bueno, pues vamos a iniciar. Saquen su archivo, por favor, en el libro de Historia de México 2 del tercer semestre. Que esta cosa está bloqueada. Ya terminaste. Ok. Ok, bueno, vamos a iniciar la clase de Historia de México, la cual pues iniciaremos después, lo posterior a la independencia de nuestro país. El primer tema va a ser el nacimiento de una nueva cultura política entre elecciones y pronunciamientos. De ahí el auge y la caída de Agustín de Iturbide y el Imperio Mexicano. Vamos a continuar en el primer bloque con los poderes regionales y la República Federal y el primer gobierno republicano federal de Guadalupe Victoria y la situación del país de 1824 a 1828. Ok, la vez pasada, bueno, el año pasado que estuvimos en la materia de ciencias sociales, nos quedamos en la independencia de México, si recuerdan, ¿verdad? La independencia de México fue, inició el 16 de septiembre de 1810. En esta actividad como evaluación diagnóstica, dice: reflexiona sobre un caso reciente de surgimiento de una nueva nación y los problemas que enfrentó para salir adelante. Da a conocer el resto al grupo tu opinión y la de tu equipo. Como no tenemos, clase presencial, pueden opinar en el grupo de WhatsApp. ¿Esto para qué? Para retroalimentar la clase con los compañeros, con sus compañeros por medio del WhatsApp. ¿Qué les está pidiendo aquí a ustedes? Bueno, que investiguen algún país, algún área geográfica en el mundo que se haya independizado y se haya vuelto un país. Pues eso lo tienen que investigar, y para que vean de qué manera se comporta la independencia de un país en el mundo como tal. Dice: en 1808 los habitantes del virreinato de la Nueva España se vieron envueltos en una serie de eventos que transformaron lo que había sido su experiencia política durante muchos años. La Nueva España, ustedes saben que la Nueva España es lo que hoy conocemos como México. Anteriormente de ser independiente en nuestro país, pues nuestros antepasados, que eran
tribus de raza azteca, de esa raza que no teníamos dioses, que no teníamos no teníamos creencias de religiones, sino todo era en base a los elementos del mundo, como la tierra, el fuego, el aire, el agua. Esos eran los diferentes dioses que tenían nuestros antepasados aquí en nuestro territorio, en nuestro país. Y que posteriormente, con la llegada de los españoles, conquistaron nuestro territorio, trayendo obviamente consigo, con ellos traía nuevas creencias, nuevas modalidades de vida, y que en nosotros a lo largo del tiempo pues fuimos adoptando, entre ellos la religión, que por sí venía un pueblo católico, y que eso fue lo que nos heredaron ellos, nuestros conquistadores. Una de la parte cultural de nuestro país se debe a la religión, y se debe obviamente a lo que nuestros antepasados fueron obteniendo en base a las personas que nos conquistaron, que en este caso fueron los españoles. Otra situación que nos heredaron, o otra parte que nos heredaron y que hoy tenemos adoptados ya como propio, fue el idioma. Anteriormente nuestros antepasados tenían lenguas indígenas que todavía en algunas zonas del país pueden existir, pero que pues ya en menor grado. Nuestro idioma oficial pues es el español. Entonces al momento de nosotros heredar el castellano, pues nosotros también obviamente lo fuimos haciendo a nuestra forma, y nosotros tenemos un castellano distinto al que hablan en España, por ejemplo, pero que pues en su totalidad es derivado de ese castellano español puro. Y así nos fueron heredando muchas otras cuestiones nuestros conquistadores, que a la fecha nos tenemos en cuenta. Por ejemplo, muchos alimentos que nosotros no teníamos, muchos animales que hoy comemos, tampoco los teníamos, y que ellos nos los trajeron, y aquí se fueron extendiendo, y pues está adoptado por nosotros. Pero para ser un país como tal tuvo que surgir una independencia, una rebelión de personas. ¿Para qué? Pues para tratar de tener una vida propia, para tratar de no ser gobernados y manipulados por personas que finalmente no eran nativos de aquí, de nuestro país. Y surge la rebelión de la injusticia, y surge la independencia. Pero ya siendo independientes, obviamente tenía que hacerse un protocolo a seguir de todo lo que es, de toda la parte política, de la parte jurídica que tiene un país como tal. ¿Cómo se fue dando esto? Se fueron adoptando modelos políticos e independientes de países que habían ya tenido una independencia anterior a la de México, para poderlo tomar en cuenta. Y es donde surge el ilustrismo, porque nosotros actuamos, nuestros antepasados empezaron a actuar en base a los modelos que habían de otros países que habían pasado ya por una independencia. El texto dice, desde 1808, los habitantes del virreinato de la Nueva España se vieron envueltos en una serie de eventos que transformaron lo que había sido su experiencia política durante muchos años. Se enteraron que en Madrid el pueblo se levantó contra el rey Carlos IV a favor de su hijo Fernando. Como fue obligado a renunciar por Napoleón Bonaparte para imponer a su hermano José,
como nuevo rey de España y de sus posesiones en ultramar. También presenciaron el levantamiento del cura Hidalgo contra los españoles en 1810, iniciándose una sangrienta guerra civil en la que los americanos, divididos entre insurgentes y realistas, se combatieron ferozmente. Eso, evidentemente estamos hablando de la independencia de 1810 de la Nueva España, hoy México. Ese mismo mes y año se reunieron en el puerto español de Cádiz los representantes que eligieron para conformar las llamadas Cortes, las cuales se declararon depositarias de la soberanía nacional, y en 1812 aprobaron una constitución que establecía una monarquía constitucional. Todavía más, en septiembre de 1821, el movimiento trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide, un militar criollo realista, logró la independencia de la Nueva España para conformar un nuevo país, el Imperio Mexicano. Esa forma de gobierno monárquica que todavía en España existe, bueno, también en algún momento en nuestro país, antes de ser un país independiente, pues también estuvo en práctica la parte de la monarquía, donde habían reyes, virreyes, y que hoy nuestra constitución eso no lo acepta. Está prohibido ese tipo de formas de gobierno en nuestro país mexicano, porque aquí pues no hay virreyes, no hay varones, no hay baronesas, no hay duques, no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una forma de gobierno republicana. Dice, en esos años de intensa actividad político-militar, los habitantes de la Nueva España no solo fueron testigos, sino activos participantes a favor de una banda u otra. En la disputa, en la disputa por el poder político, y fuera por la vía violenta del pronunciamiento o la vía pacífica a través de elecciones. Para ello eran motivados mediante una intensa propaganda realizada a través de dos sermones en las iglesias. En la época al inicio de nuestro gobierno, el clero, en este caso la religión católica, tuvo un peso muy importante dentro de la vida política del país, porque muchas de las decisiones eran tomadas precisamente dentro del clero, dentro del catolicismo, e impuestas en el país pues como ley, que posteriormente, bueno, más adelante vamos a ver cómo fue dividido el país, la parte política de la parte religiosa por un presidente de la República más. Por ello eran motivados mediante una intensa propaganda realizada a través de sermones en las iglesias. Ajá. Sí, pero me la comí. Entre los actores políticos que aparecían en la escena de los primeros años del México independiente, destacaban en primer lugar los oficiales militares que encabezaban el naciente ejército mexicano, cuyos orígenes se encontraban en los ejércitos realistas de insurgentes. De entre ellos sobresalía de manera indiscutida el señor Agustín de Iturbide, por haber sido el artífice del plan que había logrado la independencia. Pero también habían otros oficiales de importancia política como Pedro Celestino Negrete, Anastasio Bustamante, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, entre otros. Cabe mencionar que Guadalupe Victoria fue el primer presidente como tal de nuestro país. Desde la época de la Guerra de Independencia, muchos de los oficiales realistas e insurgentes combinaron sus funciones militares con actividades políticas, gobernaban territorios, designaban gobiernos locales e imponían
contribuciones. Es decir, no, en esa época todavía no existía la democracia, que hoy existe, bueno, entre comillas, para poder elegir nuestros propios gobernantes. Eran impuestos por el mandato supremo que había en nuestro país en esa temporada, en esa época, y iban formando gobiernos locales en diferentes partes o áreas del país. No estaba dividido nuestro país en las 32 entidades que hoy está dividido, sino estaba dividido en sectores que a lo mejor ahorita 2 o 3 estados, a lo mejor anteriormente era una sola área, una sola zona que era gobernada por una persona que ellos imponían, ¿sí? Un ejemplo claro, el sur tenía el territorio del sur, pues estaba completamente unido: Tabasco, Campeche, Chiapas, la parte de Chiapas que estaba en México, porque recuerden que ustedes, la mayoría del estado de Chiapas luchó en algún momento por su independencia para ser parte del territorio mexicano, pues, porque anteriormente era un territorio guatemalteco. Pero en la época de lo que estamos hablando, las zonas estaban divididas en menos sectores como ahora, que son 32, y tenían un gobernante. Cada sector tenía un gobernante que era impuesto por el gobierno supremo. Dice, por otra parte, desde las crisis monárquicas de 1808 se buscó la manera de construir un poder soberano que llenara el vacío creado por la usurpación de la corona española. La corona española, es aquella que tenía el mandato supremo cuando nuestro país estaba antes de ser plenamente independiente. En el momento de que surge la independencia, pues se toma como traición a la corona, se empieza a buscar la parte independiente de nuestro país, independiente de la gente que había conquistado el territorio. Dice, la usurpación de la corona española por Napoleón. La vía utilizada fue recuperar la soberanía del pueblo a través de la conformación de órganos colectivos que representan a la nación española y que ejercieran el poder soberano. Estos órganos, como las Cortes españolas, se conformaron con la elección de diputados hecha de manera indirecta por los ciudadanos de todo el territorio del imperio. También se eligieron diputados provisionales, que eran órganos destinados a atender las necesidades de las provincias y ayuntamientos para el gobierno de las ciudades y pueblos en el campo insurgente, que también se conformaron entre ese tipo de órganos, como lo fue el Congreso de Chilpancingo. Recuerden que las provincias, estaban constituidas o formadas por muchos de los estados que ustedes conocen. A lo mejor la provincia tal abarcaba 2 o 3 estados de la actualidad, sí, pero para ellos en esa época era una sola provincia, era una sola zona geográfica, pues un solo lugar, una sola área, que hoy ya está dividida en muchos estados. Lo anterior significó que se creó un grupo de individuos dedicados a la participación en las instituciones políticas, deliberativas e instituciones de gobierno nacional, provincial y local. Muchos de ellos tenían formación académica como sacerdotes o licenciados, y también podían ser letrados dedicados a labores periodísticas. Este tipo de personas fueron la base de los congresos mexicanos, y junto con los militares politizados participaban en facciones creadas en torno a cierta persona o en asociaciones como las logias masónicas. En este grupo de políticos sobresalieron individuos como Miguel Ramos,
Arizpe, Lucas Alemán, Lorenzo de Zavala y Carlos María de Bustamante. Valentín Gómez Farías, Servando Teresa de Mier, entre otros. Y pues así, de tal manera, de sus primeros años de vida, el nuevo país conoció dos vías para representar la soberanía del pueblo: los caudillos militares y los congresos. Y los primeros cuando lanzaban un plan pronunciándose para defender los derechos del pueblo, y los segundos para legalizar el resultado del plan mencionado. Esta doble vía condujo a una crónica inestabilidad política. ¿Por qué? Porque no había un acuerdo. Unos decían una cosa y el otro grupo obviamente decían otro. Es lo que pasa en la actualidad con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Muchas veces los diputados dicen una cosa, los senadores dicen otra. Bueno, pero pues esa es la forma de legislar. A veces no se ponen de acuerdo hasta que llegan a un acuerdo entre ellos mismos para promulgar alguna ley. En actividad 2 dice: en equipo enlista cuando menos 5 características de la vida política durante la etapa colonial y otras 5 de los primeros años del México independiente. Compáralas y da tu opinión ante el grupo. Pues bueno, no tenemos esa facilidad ahorita de hacer las cosas en grupo, pero ustedes lo pueden hacer individualmente. Tienen que investigar acerca del México antiguo o de la Nueva España, un México que no era independiente, y posteriormente al México independiente. Leer las características de cada una de ellas y compararlas. ¿Cómo se comparan? Bueno, van a hacer un cuadro comparativo o van a hacer una columna donde diga México independiente y la otra donde diga la Nueva España. Y ahí van a poner las 5 características que tenía cada uno de las formas de gobierno de este mismo territorio, y las van a comparar y obviamente las van a discutir. ¿Cómo las pueden discutir? Bueno, en el grupo de WhatsApp pueden opinar, pueden manifestar su opinión y generar una retroalimentación entre todos ustedes en el grupo para tener más conocimiento acerca del tema. Esta actividad también me la van a hacer en documento Word y me la van a hacer llegar al correo electrónico que les voy a decir. Y como investigación alterna me van a investigar cuál fue el auge y la caída de Agustín de Iturbide en el Imperio Mexicano. Me van a hacer después de la investigación, me van a hacer una composición acerca de la caída de este personaje en nuestro imperio, con palabras suyas. Es decir, lo van a leer y van a hacerme como una narración de lo que ustedes entendieron con sus propias palabras. Y de igual forma me van a hacer la biografía de este personaje. Igual van a conseguir su biografía, su fotografía, y la van a colocar. Y eso sería el tema de el inicio de Historia de México 2. Cómo empieza a posesionarse y cuál es el protocolo que empieza a seguir nuestro país como país independiente, como un México independiente. Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben, el grupo de WhatsApp está abierto las 24 horas del día. ¿Alguna duda, muchachos? Háganmela saber y yo se las tengo que explicar en el momento en que ustedes me lo soliciten. Por su atención, muchas gracias, y estamos pendientes para la próxima clase, por favor. Recuerden participar en el WhatsApp, lo pueden hacer, eso también se toma en cuenta para su calificación. Muchas gracias y buen día a todos.